Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de comprensión que nos brinda en este grupo. Esperamos que con la asistencia de todas las asistencias espirituales que el Padre tiene preparado para nosotros, hoy avancemos un paso más en comprender el universo, comprender a Dios y comprendernos a nosotros mismos. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a terminar la parte cuarta del prólogo, que nos falta las creaciones personales e impersonales y el paraíso, y continuaremos luego con el documento 3. Cuarto, personal e impersonal. La ampliación de deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están por siempre condicionadas por la acción del libre albedrío del Padre, que por siempre separó los significados y valores mente-espíritu personales que pertenecen a la actualidad y a la potencialidad, centradas en el Hijo Eterno, de aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta. Yo quiero hacer una pregunta allí para abrir el diálogo. Cuando dice el revelador que la verdad, que la deidad se amplía, la ampliación de la deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo, estas cosas se amplían, se expresan o evolucionan por el libre albedrío del Padre. Entonces la pregunta mía es, nosotros que tenemos libre albedrío también, heredado del Padre a través de la dotación de personalidad, también tendríamos esas capacidades de ampliar nuestra deidad, que deidad es perfección, digamos, expresión de la personalidad, que es la que tenemos que hacer, y contribuir a la evolución del universo. O sea, como que seríamos un padre chiquito haciendo estas mismas cosas. Esa es una pregunta. ¿Cómo? Completamente de acuerdo contigo, a nuestro nivel. Porque en la medida que nosotros actualizamos con nuestros hechos la personalidad que nos otorgaron, también se está ampliando la actualización de la deidad. Y todos nuestros hechos, pensamientos, sentimientos y acciones, todo lo que emana de ti, que tenga valor, hace que se exprese, o sea, que también se actualice la personalidad, y con ello contribuimos a la evolución del universo, porque todo eso se vuelve no es propiedad tuya, pero se manifiesta en el Supremo, porque con ello estamos ayudando a aportar que el Supremo se actualice y a que esa alma, que es la que va a terminar siendo el Supremo cuando se personalice, entonces se manifieste, gracias al aporte que cada uno de nosotros hacemos cuando tomamos decisiones de valor moral. No sé si contesté tu pregunta, Nora. Sí, lo único es que a mí no me queda claro cómo yo le contribuyo a la evolución del universo, porque yo sé que, bueno, si nosotros como civilización hacemos un aporte a que los planetas algún día se conviertan a luz y vida, ¿cierto? Y evolucionen pues hasta que un día estén todo el universo nuestro en luz y vida y terminemos la era que estamos viviendo, que es la era del tiempo y del espacio, la era del Supremo. Pero así como decir, bueno, hoy voy a hacer esto para ayudarle al universo De pronto no más a evolucionar, o sea, ¿qué sería? Un ejemplo. El solo hecho normal de que nos despertemos, respiremos y empecemos a actuar, ya estamos en el proceso de evolución. Nuestra evolución es una boronita de tierra en ese cosmos. Y entre todos estamos aportando esa evolución. Todos los seres que nos despertamos y estamos vivos, estamos en ese proceso. Muy bien. Ese es el aporte que hacemos. Cada uno de tus actos
está aportándole a la evolución de todo el cosmos. Por eso es tan importante tomar conciencia de que nuestras acciones modifican el cosmos, ayudan en el proceso evolutivo del cosmos. Pero por lo que estamos haciendo en este momento acá, estamos aportando esa evolución. Expandiendo conciencia. Y además ampliando el nivel de la mente del planeta. Porque cuando una mente lee un libro, eso ya se vuelve propiedad también de la mente del planeta, y por eso es que otras personas pueden recibir de alguna manera corrientes de pensamiento de eso que tú leíste. ¿Por qué? Porque ya subió a la mente del planeta. Hay un nivel de la deidad que es el nivel evolutivo, y es el que nos permite de alguna manera contribuir en la experiencia a esa ampliación de la deidad. Yo la veo como con un ejemplo sencillo: es un árbol tiene miles de hojas, pero cada hoja es única e irrepetible. Cada hoja tiene su trabajo y aporta al árbol para que el árbol fructifique y crece y se pueda reproducir. Y eso es lo que hacemos cada ser humano. Cada ser humano somos como una pequeña hoja que está ampliando la deidad, y la deidad sería como el árbol completo, de tal manera que en ese ejemplo que estoy poniendo, nos permite contribuir desde nuestra pequeñez a ese crecimiento de ese árbol. Muy bueno el ejemplo, Jotica, porque el árbol sería la parte actualizada de la deidad. Pero abajo en la tierra, donde están los sustratos que van a alimentar esa raíz para que el árbol siga dándose, sería la deidad potencial. Y nosotros tenemos la deidad potencial en esa personalidad que nos otorgó el Padre, que es potencial. Porque todas las personalidades salen de la deidad potencial. Entonces, en la medida que tú la haces real, la vas sacando, como los frutos que da el árbol o las hojas del árbol, igual hacemos nosotros. De los potenciales se van volviendo actuales. Correcto. Bueno, yo pienso que ya como se terminó de leer la parte esa, sí sería como síntesis decir que arriba nos dicen desde el punto de vista del tiempo y del espacio se puede dividir la realidad en 4 realidades, no, 4 niveles, no sé cómo se diría. Niveles. Dice, 1, actual, o sea, real, lo que salió de la potencialidad y se hizo real, y potencial. 2, absoluto y subabsoluto. Recuerda que el libro nos habla que hay 7 absolutos y lo que emane de esos absolutos se llama subabsoluto. El 3 dice que existencial y experiencial. Y el libro nos dice que en el paraíso hay 3 personalidades existenciales, Padre, Hijo y Espíritu, pero que en este momento está saliendo a la existencia a través de la experiencia de cada criatura con Dios, el Ser Supremo, que es un Dios experiencial, al igual que el último, cuando ya esto se desarrolle en los 4 círculos exteriores, y posteriormente sale a la existencia a través de la experiencia el absoluto, cuando la perfección del universo central es perfección actualizada, existencial. La perfección del paraíso, que es perfección existencial, se unifique con la perfección experiencial, que es la que vamos a ir ganando nosotros con nuestra experiencia en comunión con Dios. Se unen las 2 perfecciones para ir a que se manifieste el absoluto. Yo podría hacer un resumen callejero de lo que dijo Isabel y lo que dice allí, que es que el absoluto está en la eternidad, digamos, ¿sí? Y esos 7 absolutos son existenciales, y todo lo que se derive de allí puede ser o axónito o finito, y son subabsolutos. O sea, como para hacer un pequeñito árbol, el absoluto está arriba y tiene dos retoños, ramas, y esas 2 ramas son lo axónito y lo finito. O sea, lo axónito y los finitos es el subabsoluto. Y lo demás, pues, es claridad de esto.
Es que, imagínese, esos tres señores nunca han tenido, en principio, nunca han tenido fin, siempre han sido eternos. Esos tres señores son absolutos. Por lo tanto, si desean meterse en una cosa que tiene principio y fin, que sea en el tiempo, en la materia y en el espacio, porque ellos inventaron la vaina, ellos, esas tres personalidades que están allí existenciales, que así lo llaman porque están existenciales en ese momento, no se pueden mover de allá, están tullidos, porque si donde se muevan se les cae todo este negocio. Entonces, ¿qué se inventaron? Se inventaron a alguien que sí puede hacerlo. Y ahí es donde sale una deidad experiencial que sí se puede involucrar con la materia, con el tiempo y el espacio, porque ellos no tienen eso. Por eso es que El punto 2 explica eso que estás diciendo y lo que dice Isabel, absoluto y subabsoluto. Todo lo personal emana de la deidad, del absoluto de deidad, y lo impersonal emana del absoluto no cualificado. Por lo tanto, en la deidad solo pueden salir personas o personalidades, y del absoluto no cualificado sale todo lo que vemos en el cosmos que sea material, en todos los niveles de la materia. y si lo llamas absoluto cualificado y no cualificado, no es más fácil. Sí, Pues sí, el cualificado es el de deidad y el no cualificado es el incualificado, la misma cosa. Pero es que cuando tú dices del uno y del otro, entonces como si fueran dos cosas diferentes y resulta que no, eso lo pienso diferencia. que la claridad que hay que hacer es eso, que el libro se refiere a lo cualificado de dos maneras, Ujú. porque ¿Cuáles? a veces nos vamos a encontrar cualificado y no cualificado, y ¿De deidad o no? de edad y no de edad, O de materialidad. Ujú. materialidad, sí. Porque verdad que a veces nos las encontramos de diferentes maneras. Ujú. Entonces la claridad que hay que hacer es eso, que aquí no lo mencionan de dos formas diferentes, pero es lo mismo. El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales y no personales de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso, apropiadamente calificado, puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad: la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía, espiritual, mental o material. ¿Se dan cuenta que la energía solo es espiritual, mental y material? Ujú, Y entonces la personalidad no es energía. ujú. Ah, no, la personalidad es que es tan Por rara la encima. Ajá. está por encima de todo. Mira ¿cómo será que aunque tú estés en cualquier nivel de la realidad, seas en moroncia, en espíritu o en finalidad, cualquiera de esos niveles, sigues siendo la misma personalidad? O sea, es capaz de sobrepasar todos los niveles. Y aún así te reconocerán porque la personalidad es única y para ti, y por lo tanto, creo que es como la huella digital universal, porque con ella te van a identificar. Mm. Todos comparten el paraíso como un lugar de origen, o sea, todos venimos de allá. Función y destino, y también vamos a llegar allá, vamos a funcionar y en cuanto se refiere a los valores y los significados y la existencia real. O sea, partimos de la fuente y regresamos a la fuente cargados de experiencia, porque los señores que están allí necesitan de nosotros, necesitan de nuestra experiencia, aunque suene algo aposta, aunque no lo crean, los dioses lo necesitan. Jota, ¿qué salió del paraíso hacia acá? ¿Qué eres tú? Salió nada más ni nada menos que la materia. La personalidad, No, papacito. salió la materia de la que estoy hecho. Eso es lo primero. Porque si no tenemos estuche, ¿dónde vamos a meter la personalidad? Pues que tu cuerpo no salió del paraíso. ¿Cómo que no? La materia sí, en diferentes niveles, obvio. Ah, Pero- bueno. Nosotros somos Lo- polvos de estrellas. ¿Y de qué hicieron las estrellas? Del material que proviene del paraíso. O sea, la materia proviene de allá. Y yo soy hecho de ese material. Luego me otorgan
en una personalidad de lo cual me voy a identificar en todos los lugares. Y además, el espíritu el espíritu que me va a acompañar, que es el ajustador de pensamiento, también proviene de allá. O es que hoy, porque dice que viven en Diviniton. Diviniton es un satélite del paraíso. Pero tú no vienes de Divinington. Ah, no, pero el ajustador sí. Sí, pero el que tú vienes es de Ascendington. Sale la personalidad que Dios creó para ti. Y Ah, sin la personalidad no se puede formar un cuerpo material al que dotan de mente y después dotan de espíritu. Ese es el orden. entonces, ¿en qué momento llega la personalidad? Es lo primero que llega. Perdón. ¿Mm? Es lo primero. Lo que sale del paraíso para acá es la personalidad. ¿Ya? Bueno, ¿por qué no tratamos de agotar esos dos parrafitos y de pronto Bueno, sí. Pero como él habla, entonces yo le pregunto para que explique. Dale. porque aquí lo que yo entiendo de este primer párrafo que leyó J es que todo sale del paraíso, todo, absolutamente todo. ¿De qué parte? Que de Ascendington, que de Divinington, de alguna parte sale, pero todo sale del paraíso. Entonces eso es lo que me dejaría a mí como resumen ese párrafo. Y luego me dicen al final que también es el destino, o sea que lo que dijo J, todo eso vuelve, da la vuelta y termina allí otra vez. En algún párrafo que no lo puedo encontrar, me dice que en el paraíso no hay una cualificación exacta de estas cosas, ¿sí? Salen de allí, pero cuando están allá son uno, que es muy difícil diferenciar en el paraíso. O sea, yo como ser humano ascendente que llego allá, Andresito, ¿quieres decir algo? Acá lo que hay que entender es que hay dos párrafos que se contrastan. En uno dice el paraíso en mayúsculas y en el que sigue dice la isla del paraíso, que ya es una cualificación. Entonces, cuando usan la palabra paraíso, lo que ellos quieren decir es que no se están refiriendo necesariamente a la isla del paraíso, sino que es una forma de referirse al origen, al foco de muchas realidades absolutas principalmente. O sea, están advirtiendo que la palabra paraíso no necesariamente significa la isla del paraíso. Por ejemplo, pueden hablar de valores de nivel paraíso, por decir algo. Entonces no es porque la isla del paraíso tenga que ver con los valores, sino porque allá está, por ejemplo, el Hijo Eterno. Entonces están advirtiendo que la palabra paraíso va a ser una especie de adjetivo que a menos que se especifique, por ejemplo, que se refieren al Hijo Eterno en concreto, que eso sería la cualificación, por eso dicen ahí, no cualificada, cualificado de otra manera. Eh, entonces, debemos entender que se refiere a algo con, con un valor o con una importancia central. ¿Sí? Entonces, lo que nos están es advirtiendo cuando vean paraíso no quiere decir isla del paraíso necesariamente. Y por eso en el siguiente párrafo se hacen el contraste en negrilla sobre lo que es ya la isla del paraíso, que ese sí sería el objeto elíptico plano que cuenta el libro que está en el centro. Pero es que la isla del paraíso es tan solo la parte no cualificada del paraíso. Porque el paraíso en realidad lo conforman son lo que converge de los 7 absolutos. No, yo creo que es al revés. Cuando Ahí dices lo dice el isla del libro. paraíso, estás cualificando el término paraíso, estás diciendo que te refieres en concreto, específicamente a la isla. Mientras que si dejas la palabra paraíso sola, te puedes estar refiriendo a
a valores paraíso, o de nivel de paraíso. Pero ¿tú o- cómo entiendes esta parte donde dice el paraíso y luego dice rayita paraíso no cualificado de otra manera? Está aclarando que la isla del paraíso es ese mismo paraíso, pero la parte no cualificada del paraíso, ¿no? ¿Me estoy interpretando mal, Andresito? En el segundo párrafo, Sí. ¿Verdad que ¿sí? usted no ve la fecha? Isabel, ¿y por qué no lees ese parrafito para que entendamos bien? Yo pensé que habían leído los dos. No, Bueno, no la dejamos. porque es que, por eso es que se nos enreda el cuento. Cuando se lee completo lo del paraíso se entiende fácil. No, pero yo no quisiera, antes de que Isabita cambie, lea y cambiemos de enfoque, lo que está diciendo Andrés me parece muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta cuando nos encontremos con esa palabra en el libro. Sí, de que cuando dice el paraíso no es refiriéndose a la isla, sino al nivel donde confluyen todos los siete absolutos, donde nace todo, donde va a regresar todo. Y entonces como algo muy magno, como de un nivel superior, para que nosotros lo entendamos. Eso es lo que creo que nos quiso transmitir Andrés. Sí, El paraíso es como más general y la isla del paraíso ya es más específica. Sí, y es porque, claro, como en el paraíso se encuentran, por ejemplo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Infinito, y en la parte inferior está focalizado, no es que esté ahí, pero dice que está focalizado el absoluto no cualificado, que es uno de los absolutos. Entonces, eh, de ahí que usar la palabra paraísos de manera, digamos, un poquito imprecisa, un poquito informal, sirva para hacer referencia a que estás refiriéndote a algo en su nivel más elevado o en su nivel absoluto. Pero no porque la isla misma, ¿sí? Es diferente ya cuando le pones el adjetivo la isla, sea la que, por ejemplo, se encargue de alguna de estas funciones que le corresponden al Padre, al Hijo, al Espíritu. O sea, es entendible, es entendible que se use a veces ese adjetivo porque en realidad, pues allá están ubicados muchos absolutos o está focalizada la presencia de ellos, pero es diferente hablar ya de la isla del paraíso. Ya es la parte solo física, el objeto físico, digamos, elíptico. y más abajo donde dice la Para entender, nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Y resulta que se supone que de la deidad solo salen personalidades. Entonces, el Padre creó, el Padre es una personalidad, obviamente, pero no quiere decir que no haya sido capaz de crear algo que no es una personalidad como el paraíso. Lo primero que crea, que surge en ese yo soy, cuando la figura del Padre, que aún no es Padre, se diferencia, es el Hijo Eterno, que es el absoluto de la personalidad, y la isla del paraíso, que es lo absoluto de lo material. Entonces, en ese sentido, el paraíso proviene de la deidad, pero en inglés ahí dice hardly, que quiere qué decir bueno. que difícilmente podría considerarse, o mejor dicho, es una forma resumida de decir, no, es que no es deidad, paraíso no es deidad. O sea que la traducción está Lo que errada. usan, Aquí donde dice, pero es a duras penas la deidad, debemos decir, interpretar qué, Andrés. tienes, mm, no es tanto que esté mal traducido, sino que se podría interpretar de más de una manera esa expresión. A duras penas quiere decir, es una forma, o sea, lo debes entender como no es, Ya, no es. gracias. O en inglés sería, es hardly, o sea, difícilmente, pero es una forma, simplemente una forma elocuente o
de una expresión para decir que no es sencillamente, no es Ok, deidad. Se deriva de muchas, la deidad, pero no es deidad. muchas gracias, Andresito, porque realmente, literalmente en español lo interpretaba yo sentía ahí confusión. Qué bueno, gracias. Si fuese, ahora acuérdate que ya hemos leído varias veces que la deidad se personaliza como Dios, o sea, un nivel que realmente es un nivel de deidad, acaba encontrando una manera de mostrar una cara al universo. O sea, por ejemplo, el concepto de crecimiento experiencial acaba personalizándose como Dios el Supremo, por ejemplo. Entonces, si el paraíso fuese un nivel de deidad, existiría un hipotético ser que no existe, que se llamaría algo así como paraíso o algo así, ¿no? Eso no pasa porque Está bueno. no es un nivel de la deidad, por eso no vas a Ok. encontrar una personalización ni es una persona. Ujú. Si bien hay una expresión muy interesante, porque es como una super máquina, algo así como hoy en día con la inteligencia artificial nos hacemos un poco más la idea de una parte donde dice que el paraíso no está ni vivo ni muerto, porque claro, es de un nivel automatizado tan absoluto que yo me imagino que ya está Nivel en de perfección la total. frontera con lo que uno casi que consideraría un, un ser vivo, pero ellos dicen no está ni vivo ni muerto. Está perfecto, pleno. Ok. Es simplemente el paraíso. La isla del paraíso, paraíso no cualificado de otra manera, es el absoluto del control de la gravedad material por la primera fuente y centro. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. Esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos, pasados, presentes y futuros. La nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Tampoco son parte de la deidad, las creaciones materiales son una consecuencia. El paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo, mucho más controlador que reactor. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder. Pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado en los universos. Ah, ya sé por qué es isla. El paraíso no representa nada y nada representa al paraíso. No es una fuerza ni una presencia. Es tan solo el paraíso. Es muy, muy chévere cuando nos dice que tiene un lugar geográfico como tal, pero no está ahí. Pero es inmóvil. Es como que estuviera desfasado, o sea, como que estuviera en varias, Tiene eh, ubicación universal, exacto. pero no Tiene geográfica. como tal, se puede ubicar, pero no está ahí, porque está en diferentes estados, diferentes existencias. No sé qué, No, es que no está en el espacio, está por encima del espacio. El espacio solo pasa por debajo de él. es increíble, está, con razón no se puede detectar. Ajá. O sea, el mecanismo es el no cualificado impregna el espacio vacío. Y están los decanos de la fuerza paradisiacos y ellos hacen que de ahí, del espacio vacío, se manifieste energía en forma de remolinos, de nebulosas. O sea, no es un Big Bang, sino que localmente se forman nebulosas.
Y esas nebulosas inicialmente dan una energía en estado muy primigenio y luego ya otros seres que controlan la energía y luego los Micaeles y las ministras divinas la organizan aún más. Y esa energía ya pasa por varias etapas. Primero, no la afecta el paraíso, la gravedad del paraíso. Luego, la afecta la gravedad circular, que es la tendencia de todo a girar alrededor del paraíso. Y luego, en una etapa más densa, la afecta la tendencia a girar alrededor del paraíso, o sea, la gravedad paradisíaca, y también la gravedad que nosotros conocemos, que le dicen ellos gravedad lineal. Entonces, ya en ese punto pasa a ser controlada y administrada y guiada por los circuitos que salen del paraíso. Entonces, el paraíso es uno de los absolutos de actualidad y el no cualificado es uno de los absolutos de potencialidad. Entonces, lo que ya se manifiesta, lo que ya sale de esos depósitos de potenciales ocultos, pasa a estar en el control de los absolutos de actualidad. Entonces, el paraíso no es creador de energía ni de materia, es administrador de lo que ya se ha creado. Es controlador, ahí dice. Dicen Sí, que es mucho más Controlador, controlador que el reactor. mucho más controlador que reactor. Un entonces, controlador único de muchísimas actividades en el universo. sí. Sin embargo, sí es cierto que el absoluto no cualificado tiene su foco en la parte baja y Ujú. también que el espacio nace de la parte baja. Entonces están como en llave, de todas formas, pero el paraíso mismo, así como el Hijo Eterno, digamos, él no crea personalidades, pero sí atrae todo lo personal y lo espiritual y todo lo que sale del absoluto de deidad. Es la misma situación. El Hijo Eterno solo atrae lo que es espiritual, porque lo que es personal lo atrae directo el Padre. La fuerza de gravedad del Padre es la de la personalidad y la del Hijo es la del espíritu. Andrés, ¿por qué si veníamos leyendo la Isla del Paraíso volvemos nuevamente a decir solamente el paraíso? Ahí es donde yo me confundo, porque dice que la isla eterna es una fuente auténtica y yo la he interpretado como una máquina que es, para mí es material, es lo único que dicen que es material, es la isla del paraíso. Y es Pero material. abajo vuelven y nos dicen que el paraíso no representa nada y nada representa el paraíso. No es una fuerza ni una presencia, es tan solo el paraíso. Entonces estamos jugando con el paraíso, la isla del paraíso, otra vez el paraíso y me confundí, confundido. Ahí te toca por el contexto. Sí, ahí te toca por el contexto, porque sí, te acaban de decir en los dos párrafos anteriores que si dice paraíso solo o si dice la isla del paraíso, es ligeramente diferente. Sí. El párrafo donde dice arriba paraíso, después continúa en el tercero donde dice otra vez el paraíso, pero el que está intermedio, que dice la isla del paraíso, nos está aclarando qué es la isla, para que tengamos Ok, diferencia ok, entre los dos. gracias. Escúcheme, tengo Pero una inquietud. sí, Argemiro. La energía cuántica, ¿cómo se puede entender en este contexto? Hay muchos tipos de energías, ¿no? Pero no existe nada que se llame energía cuántica. Lo que pasa es que la energía está cuantizada, o sea, que la energía solo se puede mover de un lugar a otro, digamos, en paquetes de tamaño finito. Pero cualquier tipo de energía puede estar cuantizada. Andrés, yo creo, ¿no? Y es especulación mía, pero intento dar una respuesta a la pregunta de Argemiro, es que para mí, los que aquí en nuestro planeta se inventaron la cuántica, están queriendo darle actualización o traer en contexto la energía morontial o mental. ¿Sí me entiende? Que tiene muchos niveles, ¿no? Porque se relaciona con lo material y después tendrán que encontrar que se relaciona con lo espiritual. Pero a eso que ellos no tienen cómo explicar que le pusieron cuántica.
pero la palabra cuántica es muy de nosotros y muy actual. El libro no creo que hable de cuántica con esa palabra, no creo. Yo creo que se está refiriendo a esa fuerza de todo el campo morontial o mental que nos rodea, que rodea la materia. Pero yo, hasta donde sé, en 1900, Max Planck ya hablaba del cuántico como Sí, una el partícula. nacimiento, en Partícula. 1902 más o menos, o 1904 se considera que nace la teoría cuántica. La teoría cuántica y Con entonces es mucho más Planck, acá. sí. ¿Y de dónde era el Y señor bien, primero que habló de la cuántica? Max Planck era Planck. un musulmán. Pero además el libro sí habla de algunos comportamientos y de algunas dificultades incluso que tenemos para comprender el comportamiento de las partículas subatómicas. Ujú. Pero Ya, mira, Gemini, es que cuando hablamos de lo que procede del paraíso, ni siquiera se puede llamar todavía energía, porque la energía ya se hace, es acá a un nivel más bajo. Y entonces, cuando hablamos de la energía cuántica, es porque ya está estructurada, ya está organizada, ya tiene una estructura y el átomo como tal ya tiene una estructura, mientras que lo que sale del paraíso es la energía trianotra y luego se vuelve monota y, Del absolutón, y- el padre la manipula para crearla segregada. y O sea, se, la y se va. segrega, la separa. Después Eso la es como sigue manipulando para crear la ultimata, una cafetera llena de la café. bravita. Y para poder que nos llegue a nosotros un poquito de tinto, le van agregando agüita, lo van diluyendo. Y finalmente nos toca es un aguatinto a nosotros. pero No, estas son clasificaciones de la energía, pero eso no es lo mismo que decir que esas energías sean creadas por el paraíso. Ellos te dicen qué tipos de energías encuentras en el paraíso, pero nunca te están diciendo que es que las creó el paraíso. O sea, no. El padre, yo pienso que es el que le mete la mano allá al no cualificado para sacar el ultimátum y es el único que lo manipula. Pero es el padre el que hace la acción de finalmente, transformar, de sacarla. No es lo el que, que no- la produzca el paraíso. lo que nosotros llamamos los absolutos cualificados y no cualificados, lo que hacen es escurrir a ese señor, que ese señor es el que procede de todo. O sea, yo lo hablo de manera muy burda, pero es que es como si todo procede del Padre. Y la única manera de poder destilar de ahí del Padre es a través de sus absolutos. El uno se cualificó en la parte espiritual y el otro se cualificó en la parte material. Y por eso es que lo vemos. Entonces, cuando Argemiro nos pregunta que acerca de la energía cuántica, eso ya es muy lejos del paraíso. O sea, estamos ya hablando de los niveles ya de los superuniversos. Guatica, pero cuando tú dices que uno se cualificó en lo espiritual y el otro en lo material, ¿a quiénes se está refiriendo a que se cualificaron? ¿A quiénes? A los absolutos de deidad. El El, el- absoluto de deidad. sí, son dos absolutos, el cualificado y no el cualificado. El Son, cualificado se dedicó a hacer cosas que tenían que ver con la parte espiritual. pues que el Y el, cualificado no se ha cualificado, ese sigue allá sin cualificación. Tú lo cualificas cuando sacas de él para hacer algo. Entonces se cualificó el de deidad o cualificado ok. o personal. Yo quisiera como retomar una última cosa que dijo Andrés, que no le paramos mucha bola, a raíz de la pregunta de Argemiro, relacionada con la energía cuántica. Que a ver si lo que le entendí a Andrés decir es que la energía cuántica es una clasificación de la no, energía. no, simplemente la mecánica cuántica surge porque hay comportamientos, la catástrofe del ultravioleta, pueden buscar ustedes en YouTube, que no se pueden explicar con la física clásica. Entonces la física estaba en crisis a final del siglo XIX porque no se podían explicar eso y otros fenómenos, el
el efecto fotoeléctrico, que es que por el cual le dieron el Nobel a Einstein. Y es que cuando se ilumina una placa con luz produce electricidad, pero esos fenómenos no se pueden explicar con la física normal que uno ve en el colegio. Entonces, la propuesta, y se ha verificado eso infinidad de veces, si no, no tendríamos electrónica, por ejemplo, es que los átomos, por ejemplo, intercambian energía, pero no pueden intercambiar cualquier cantidad, sino solo múltiplos de un paquete fundamental de energía. O sea, como que tú no pudieses tener cualquier precio, sino que los precios y estuviesen dados en múltiplos de 5 pesos, por decir algo. No hay nada que valga 3 pesos o que valga un número diferente, un múltiplo de 5 pesos. Entonces, esos paquetes se llaman cuantos y por eso se llama, la descripción matemática se llama mecánica cuántica. Hay muchas paradojas, hay muchas cosas que aún se siguen discutiendo ferozmente porque la matemática funciona, pero no hay una interpretación, o sea, una imagen mental de lo que está detrás. Y el libro algo menciona acerca de cómo nos dejan perplejas o perplejos algunos fenómenos. Entonces, la interpretación es una cosa. La matemática funciona, la aplicación funciona, si no, no tendríamos toda la tecnología que tenemos. Pero las interpretaciones propuestas son diferentes. Lo que pasa es que aquí la matemática va más rápido que nuestra imagen mental de lo que está pasando y nadie entiende realmente. Y de hecho, grandes mentes, por ejemplo, un Nobel de Física, Roger Penrose, él dice, no solo que nos falta algo por entender, sino directamente que está equivocada la mecánica cuántica. Entonces, eso es otro tema y es muy difícil de entender. Y otro Nobel archifamoso, Richard Feynman, decía, si usted cree que entendió la mecánica cuántica, es que no la ha entendido. Así, lo vi en una conferencia. Lo mismo nos pasó cuando empezamos a estudiar la metafísica, tan incompleta que nadie la entendía. Sí, un profesor, hay un video por ahí en YouTube, un profesor antes de iniciar el curso o en la primera clase del curso de mecánica cuántica le dice a los estudiantes, les voy a hablar de algo de lo cual yo estoy confundido. La buena noticia es que para el final del semestre todos vamos a estar confundidos. Por ejemplo, el libro sí habla de muchas cosas de mecánica cuántica. Dice que por ejemplo, el comportamiento que no entendemos en experimentos, hay un experimento que es el experimento famoso clásico, paradójico, que muestra la dualidad onda-partícula, o sea que la materia a veces se comporta como partícula y a veces como onda, es el experimento de la doble rendija, ¿no? Y nadie entiende cómo es que un fotón a veces es una onda y a veces es una partícula, no tenemos una imagen mental. Una descripción matemática, sí, pero eso no lo podemos poner en términos de una imagen mental de lo que está pasando. Y el libro dice que es porque hay otras energías que no conocemos y que permean el espacio, por ejemplo. El libro también dice que el fotón es una partícula y que el comportamiento que observamos como onda es una ilusión debido a esas energías que no entendemos. El libro hace muchas afirmaciones sobre la mecánica cuántica, porque ya existía, esto es años 20 y ya se había dado, o estaba, bueno, el debate nunca ha parado, pero ya se había iniciado el debate alrededor de estas cosas. Por ejemplo, Einstein pensaba que era una teoría incompleta, él pensaba que se podría hacer un experimento hipotético y escribió un artículo muy famoso, el experimento EPR, que son las siglas de Einstein, Podolsky y Rosen.
que son los tres físicos que lo escribieron con él. Él decía, se podría hacer este experimento y el resultado sería que las partículas a una distancia gigantesca podrían de algún modo estar conectadas y eso no puede ser porque la relatividad especial dice que la información no puede viajar más rápido que la luz. Ese experimento era mental, o sea, no se podía hacer en esa época. En los años 80 se pudo ya realizar, ya había la tecnología y se realizó y se demostró que Una se partícula. daba lo que Einstein decía que sería un absurdo, pero se da ese absurdo y eso es lo que se llama, ya después se popularizó, hoy en día ya es más común el término del el entrelazamiento cuántico, o sea que las partículas a una distancia muy, muy grande se pueden influir. Lo que pasa es que eso no significa que la información realmente pueda viajar más rápido que la luz. Y ese es el origen de los experimentos de teleportación de información. Y por eso dieron el Nobel el año pasado de física, ¿no? Por ese experimento que demostró que Einstein en parte tenía razón en que sería un absurdo, pero en realidad no tenía razón porque el absurdo se da y, y es difícil de entender, pero eso es. Entonces, la mecánica cuántica, el libro sí la menciona, solamente que ellos dicen, el libro insiste en que la naturaleza de la materia es de partícula, eso aún nos faltará para descubrirlo, y que la naturaleza ondulatoria es aparente debido a que hay otras energías que llenan el espacio. Y aparte dice que solo con la física no se puede entender, por ejemplo, el comportamiento de los átomos, porque el absoluto no cualificado eh, los afecta, o sea, hay comportamientos inesperados y de hecho nosotros no sabemos por qué a veces un electrón pueda saltar de nivel o porque un núcleo se pueda romper espontáneamente en las sustancias radioactivas inestables. Sabemos, tenemos leyes estadísticas, ese es lo interesante de la mecánica cuántica, que son leyes estadísticas. Es como decir, tú no sabes si va a caer cara y sello, pero sí tienes una ley estadística y es que el 50% de las veces en el largo plazo va a ser cara y el 50% sello. Pero no puedes saber cuándo va a ocurrir algo en un caso particular, en un lanzamiento particular. Entonces, eh, el libro dice que el absoluto no cualificado, uno entendería que puede tener que ver y es una forma como estaría metiendo la mano, respetando una ley que es de tipo estadístico, pero al mismo tiempo haciendo que un electrón salte en el momento preciso y eso puede desencadenar mil cosas, desde a la larga un pensamiento, una reacción química, un huracán, en fin. Entonces, eso es una forma de lo que el libro llamaría sobrecontrol a través del absoluto no cualificado, pero respeta al mismo tiempo las leyes de la física, porque como las leyes son estadísticas, entonces desde que no se viole ese porcentaje estadístico que de veces que esperas que pase una cosa u otra. Entonces, lo que tú dices, Isabel, yo Se te cortó, Andrés. no, pero Sí, se te oye entre. es, Soy yo. No, Isabel, sí es Andrés. sí. Hay como interferencia y se oye entrecortado, Andresito. Ujú. Bueno, entonces prácticamente terminamos esta parte del prólogo y nos quedaría como unos 20 minutos de esta reunión. Bueno, ¿habrá alguna pregunta, bueno, Gemilo, Angelita? un ejercicio que puede valer la pena es buscar la palabra paraíso en el libro y tratar de, pues aparece muchas veces, ¿no? Pero con Ujú. algunas de las veces Se que completa aparece, la idea. tratar de entender, bueno, aquí me están hablando de la isla del paraíso o me están hablando El de concepto. algún tipo de absoluto al usar la palabra paraíso.
como para entender o darse cuenta. Y no siempre va a ser tan claro, ¿no? Pero es como para entender Pero se estas completa distinciones. la comprensión del Paraíso paraíso. y la isla del paraíso. Que lo que Pues Angelita eso dice que está es diciendo acá en Andresito el es muy último fácil. párrafo. Aquí en el último párrafo dicen el paraíso no es creador, entonces ahí uno entendería que le están hablando por cómo empieza de la isla del paraíso, pero no están usando la palabra isla explícitamente. Entonces no es tan fácil siempre, pero Pero ellos yo no hacen ahí creo la que el advertencia. paraíso Es sea como creador, porque el paraíso que- no es una persona, no tiene por voluntad. eso, Por por eso lo eso, hice. por eso, Ujú. están hablando se están refiriendo a la isla concretamente ahí, obviamente. Mm, de todas maneras, pues no me queda mal, pero tampoco me queda, o sea, mi mente no alcanza a ver lo que dice el paraíso no es nada, es tan solo el paraíso, porque dice el paraíso no representa nada, nada representa el paraíso, no es una fuerza, no es una presencia, no es creador, es un controlador único, o Yo sea, no veo es, la máquina. Yo siempre he dicho, toda la he hecho, creo que es como una máquina, pero la isla del paraíso, Jotica, no el paraíso. sí. ¿Sí ves? Es que ahí fue donde nos la pusieron de para arriba estos reveladores. Pero ahí se refiere a la isla del paraíso por el contexto, así no diga la palabra isla. Ajá. Porque es que mira cómo empieza, el paraíso no es creador. Ujú. Y la isla del paraíso empieza diciendo paraíso no cualificado. De otra manera, es el absoluto del control de la gravedad material por la primera fuente y centro. Luego pasa y dice, el paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio, ¿sí? Y abajo nos dice, el paraíso no es Pero, creador. pero fíjate que tú acabas de leer, el paraíso es inmóvil. Ahí no se tomaron la molestia de decir la isla del paraíso, ¿sí? Por Ok, ejemplo, pero pero se entiende que se entendemos que es la refiere a isla del la isla del paraíso. paraíso, ¿sí? Sí, señor, lo Es como cuando entendemos. ellos dicen, Dios significa una personalización de la deidad, alguna personalización. Entonces hay 7 dioses en total. Pero dice, si tienen duda en cuanto a la palabra Dios, pues supongan, para no complicarse, que es Dios el Padre. Entonces, primero porque nuestro lenguaje es muy simple. Segundo, porque se volvería pesado si en cada párrafo ellos usan realmente todos los adjetivos que requiere cada término. Y tercero, porque son diferentes reveladores y cada uno tiene un estilo para describir. Y entonces, si tú miras, por ejemplo, el nombre de los seres que te decía, los decanos del paraíso que están en el capítulo 20 y pico, el nombre completo son como 5 o 6 palabras. Pero luego en general no van a usar esas 6 palabras cada vez que se quieren referir a ellos. Ajá. Ujú. Hay que entender que ellos escriben como uno escribe y como uno habla, a veces por ahorrar tiempo, que en el fondo es impreciso, pero es que si no sería inmanejable el idioma. Por eso es que ahora ponen en las letras de un nombre que tiene 3, 4 palabras. Y tiene uno que memorizarse la sigla porque si no queda perdido en el texto. Bueno, terminamos la parte 4 del prólogo, pero la próxima reunión vamos a seguir con el documento 3, se llama Los atributos de Dios. Muchas gracias por estar aquí y que duerman. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.